¿Cuáles son los errores más frecuentes que uno como profesor, evaluador o como informante de algunas universidades aquí de Santiago de Chile me toca ver con frecuencia? Los principales errores radican principalmente en la coherencia. Cuando se están recién creando el título, el objetivo general y la pregunta de investigación. Ya hemos hablado anteriormente en otros videos acerca de esta coherencia, cómo se construye el título, cómo se construye el objetivo y cómo se construye la pregunta de información según la estrategia Picot. Pero lo que uno suele observar hasta el día de hoy es el, esta falta de coherencia que hay entre lo que se quiere hacer y lo que se pone en el papel. Eso es muy importante y eso de verdad que cuesta mucho. Nos cuesta a todos lo que llevar a lo concreto, llevar ahí en el papel qué es lo que uno realmente quiere hacer. Eso cuesta un tiempo, eso cuesta trabajo, eso cuesta ensayo y error. Pero es en eso en lo que más hay que trabajar, en la coherencia entre el título, el objetivo general y la pregunta de investigación. Yo creo que ahí ya tendrían ya un 50% ganado en lo que coherencia se trata. Esta parte del desarrollo o de la escritura del fundamento de la investigación es muy importante, ya que al lector, ya que a la persona que está revisando su tesis es donde le van a dar el punto del interés por seguir leyendo su artículo científico y también evaluar el impacto que éste tenga. No estamos hablando de grandes trabajos que van a ayudar a millones de personas o van a sanar a millones de personas. No, simplemente indicar claramente cuáles son esos vacíos que nosotros estamos llenando, quiénes se van a beneficiar, si se van a beneficiar los profesionales que están trabajando, los pacientes, quiénes son los que se van a beneficiar. Entregar el estado de arte, cuál es la situación actual, y es por esto que se está realizando tal investigación. Eso también es muy importante, eso es lo que uno como profesor evaluador de las tesis, uno lee, uno se interesa. Primero evaluar el fundamento, esto que yo les llamo coherencia entre el título, el objetivo y la pregunta de investigación. Yo los invito a que vean los videos anteriores de cómo hacer el título, cómo hacer el objetivo y cómo hacer la pregunta de investigación según la estrategia Picot, que es lo que mundialmente se conoce. Lo otro es el diseño metodológico. El diseño metodológico de las tesis están en directa relación a nuestro objetivo, qué es lo que uno busca, qué es lo que uno quiere probar. Por ejemplo, ahora que se han estado haciendo tesis de revisiones de la literatura, llámese revisiones bibliográficas, revisiones sistemáticas y revisiones sistemáticas con metaanálisis, estas, si el objetivo es, por ejemplo, evaluar la precisión diagnóstica de tal instrumento diagnóstico o tal prueba diagnóstica, no, esas objetivos yo no los puedo responder con una revisión bibliográfica. Las revisiones bibliográficas solo definen, solo entregan información muy básica. Las revisiones sistemáticas, un poquito más arriba de la pirámide de la evidencia, tampoco son capaces de determinar la precisión diagnóstica de tal prueba. Una revisión sistemática con metaanálisis sí la podría responder con cierta metodología también bien rigurosa. Entonces aquí hay otro alcance. ¿Estamos en condiciones de realizar una revisión sistemática con metaanálisis? ¿Estamos en condiciones de poner a prueba un estudio de diagnóstico, de precisión de diagnóstico? O no hablemos de revisiones sistemáticas con metaanálisis. Hablemos de que ustedes tienen un instrumento, una prueba para evaluarla que les llegó nueva, como por ejemplo un software de inteligencia artificial.
y ustedes quieren saber la precisión diagnóstica de este software desarrollado. Entonces, nosotros tenemos las herramientas para poder realizar una metodología de precisión diagnóstica, tenemos las competencias. Yo creo que podríamos lograr las competencias, podríamos lograr realizar un estudio así de potente, pero hay que informarse. Hay que saber que, por ejemplo, necesitamos el gold standard para poder comparar esta prueba con la prueba de oro. Y muchas ocasiones no contamos con ese gold standard. Entonces, son esos pequeños y grandes detalles que nosotros debemos de saber para poder plasmar y desarrollar nuestra tesis. A lo que me refiero es que son cosas básicas, son cosas quizás no básicas, sino que cosas iniciales para poder dar el puntapié inicial para desarrollar la tesis. Debemos saber si contamos con la materia prima para desarrollar nuestra tesis. Es aquí cuando nos encontramos, cuando empezamos a revisar la literatura y cuando empezamos a conversar con gente que se dedica a lo que nosotros queremos estudiar, es cuando nos damos cuenta de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Pero eso no significa que la tesis se vaya a acabar, se vaya a tener que cambiar el tema, si no contamos con el gold standard. Simplemente hay que adaptarse al diseño correcto. El diseño correcto que responda a nuestra pregunta de investigación. Si es que, como les decía anteriormente, este estudio de precisión diagnóstica no contamos con el gold standard, debemos de cambiar nuestra pregunta de investigación y debemos bajarla a nuestra realidad y a lo que nosotros podemos responder. Como por ejemplo, si esta prueba se correlaciona con algo simplemente. Se correlaciona el software de inteligencia artificial, por ejemplo, con el informe radiológico. Y simplemente nosotros queremos ver si es que existe alguna correlación directa o indirecta de los informes radiológicos con este software. Y nos estamos diciendo que queremos sacar la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos a esta prueba. Simplemente queremos ver si se correlaciona o no para dar un puntapié inicial a lo que podría ser una prueba de precisión diagnóstica, siempre y cuando se cuente con el estándar de referencia o el gold standard. Eso yo creo que son puntos muy importantes a la hora de empezar a iniciar una tesis y no quedarse con la incoherencia al final y darse cuenta a la mitad del trabajo que no somos capaces de responder los objetivos. El otro punto importante de señalar es que si estamos estudiando o si queremos estudiar o si queremos realizar la tesis con pacientes, nosotros debemos buscar, lo primero que debemos hacer es que si de verdad existen estos pacientes, y ustedes pueden creer que esto es obvio, la verdad que ha pasado muchas veces, que por ejemplo se quieren estudiar pacientes con, por ejemplo, gliomas multiformes, y uno se va a dar cuenta en la base de datos que los pacientes con gliomas multiformes llegan 2 en un año, llegan 3 en un año, dependiendo de donde estén trabajando. Entonces ese también es un gran detalle para empezar a desarrollar la tesis, que la muestra que ustedes necesitan para realizar su tesis de verdad exista. Lo otro importante que también lo hemos señalado en otros videos es si es que existen estudios anteriores. ¿Ya? Eso también puede ocasionar quizá alguna confusión o se puede confundir con alguna repetición de algún trabajo que ya está muy hecho, que ya está muy usado. Se han hecho distintos trabajos al respecto y quizás ahí su tesis carezca de originalidad. Después nos saltamos al marco teórico. En el marco teórico, los principales errores que se cometen es que, por ejemplo, si estamos evaluando, no sé, una prueba de calidad en tomografía computada, se empieza a describir
desde los inicios de la tomografía computada, qué es lo que es un tomógrafo computado, quién lo diseñó, quién lo descubrió, quién lo creó, y se pierden mucho tiempo y muchas horas y muchas hojas que la verdad que el marco teórico, eh, si bien es cierto, debe demostrar un detalle importante lo que ustedes van a hacer, la verdad es que este tipo de definiciones, como la historia de la radiología, quién creó los rayos X, la verdad que no importa. Uno debería de hacer una revisión de la literatura y ver qué es lo que se está haciendo hoy en día con esa prueba diagnóstica que nosotros estamos estudiando, o esa enfermedad, o esos pacientes, etcétera. El marco teórico lo que nos va a dar va a ser un sustento bibliográfico para posteriormente después realizar nuestra discusión. Después vienen los materiales y métodos, ya habíamos hablado un poco de ello, ¿no es cierto? La metodología, el diseño metodológico va a depender derechamente de lo que uno esté buscando, de lo que uno de verdad haya puesto como el objetivo general y los objetivos específicos. El diseño metodológico tiene que tener directa relación. El diseño metodológico tiene que ser capaz de responder sus objetivos. Podemos llevar el ejemplo que yo les había hablado anteriormente, el ejemplo sobre esto del estudio de precisión diagnóstica de una prueba. Yo no puedo hacer un diseño metodológico de correlación entre la prueba que yo estoy evaluando y el informe radiológico si mi pregunta era cuál es la precisión diagnóstica de este software de inteligencia artificial. Ahí existe incoherencia y nuestro diseño no sería capaz de responder estos objetivos. Depende de las universidades. Aquí dentro del materiales o método, o antes de materiales o método, después del materiales y métodos, les va a tocar definir las variables, o sea, definirlas en cómo se van a medir, qué características tienen, si son cualitativas, si son cuantitativas, si son discretas, si son continuas, etc. Esto es súper importante porque dependiendo de la naturaleza de estas variables es qué estadística le vamos a proporcionar a estas variables. Vuelvo a repetir, todo esto es para responder nuestros objetivos. Aquí también muchas tesis sufren un desvío. A medida que uno va desarrollando la tesis, yo creo que a todos le ha pasado, es que de repente es tan interesante este camino que empiezan a surgir nuevas preguntas, empiezan a surgir nuevas dudas y empiezan a surgir datos que son muy interesantes y uno a veces no se aguanta y los quiere poner en la tesis, siendo que no tiene nada que ver con el objetivo general. Entonces aquí hay dos caminos: o modificar el objetivo general, que este camino no es muy recomendable, ya que dependiendo si es que están en el anteproyecto podría cambiarse, pero si están en el proyecto final no se podría hacer. Al final esto, que son datos tan interesantes y que pudiesen servir a mucha gente, ahí caen en la incoherencia, ahí caen en un error del cual al final van a ser mal evaluados, porque esos datos que ustedes quisieron colocar, que era muy interesante, no se condice con el objetivo general. Bueno, estábamos hablando de las variables. Habíamos dicho que según la naturaleza de las variables es lo que corresponde, la estadística que corresponde realizar. Y esto también tiene el nexo a lo que son los objetivos, tiene el nexo a lo que es el diseño metodológico, o sea, los materiales y métodos, etcétera. O sea, todo esto tiene que irse en una coherencia, ¿ya? Y es la parte estadística es lo que más nos cuesta, ¿no es cierto? En lo más débiles estamos. Me incluyo porque la estadística es tan grande, es tan variada, que muchas veces uno no sabe cómo desarrollarla o cómo hacerla, a quién pedirle ayuda, etcétera. Por ejemplo, existen pruebas para determinar correlación, existen pruebas para determinar sensibilidad, existen pruebas para determinar especificidad. Pero antes que eso,
nosotros debemos de hacer siempre una entrega, una descripción de los datos que nosotros obtuvimos en nuestro estudio. Y esos datos generalmente se describen con pruebas estadísticas. Todas estas cosas que yo le estoy diciendo van en análisis de datos, que también a veces están dentro de materiales o métodos o después de materiales y métodos. El formato de la tesis de su universidad le va a decir que en tal parte tienen que colocar qué análisis estadístico o qué análisis de datos es el que van a realizar. Generalmente cuando uno lee artículos científicos, uno lee lo que les describía ahora. Es sobre las variables. Tal variable va a ser descrita con estadística descriptiva, con gráficos de tal tipo, con medias, medianas, moda, etcétera. Para, por ejemplo, si nuestro estudio el objetivo era correlación, tienen que decir con qué prueba ustedes van a determinar la correlación. Si es que se están utilizando variables cualitativas para correlacionar o si están utilizando variables cuantitativas para correlacionar, eso tiene pruebas distintas. También tienen que decir el grado de significancia, qué es lo que van a encontrar significativo o no. Todo esto también lo vimos en un video acerca de estadística descriptiva y también hice un video acerca de el análisis de qué es lo que es el p-value, análisis de resultados, etcétera. También lo pueden revisar en los videos anteriores. Y ya finalizando este video de los errores más frecuentes son con respecto a la discusión y la conclusión. La conclusión es una respuesta directa y concreta a lo que son los objetivos. En la conclusión no se coloca, por ejemplo, es aprobado el objetivo general. No, se responde el objetivo general directamente. Se responde el objetivo general y los objetivos específicos. ¿Ya? Los resultados son solamente datos y tablas. Ahí no se concluye nada, no se dice nada. Simplemente se puede colocar ahí un pie de página que diga los resultados más relevantes. Pero la conclusión es donde uno debe de responder directamente los objetivos. Hay algunas revistas científicas que solamente piden la discusión y dentro de la discusión se debe nombrar la conclusión del estudio. En la mayoría de las tesis está la conclusión y la discusión. Hay veces primero va la conclusión, después la discusión o viceversa. Eso es con respecto a la conclusión, la respuesta directa a los objetivos. Entonces ahí tendríamos la coherencia completa. Tendríamos la coherencia entre el título, objetivo, pregunta, investigación y me había faltado la hipótesis. Que la hipótesis, ustedes están realizando un estudio con pruebas de hipótesis, obviamente que debe ir y obviamente debe estar en directa relación con el título, el objetivo, pregunta de investigación, hipótesis. Y con respecto a la discusión, bueno, aquí es la parte donde el investigador se puede explayar, puede decir las debilidades, las ventajas, las desventajas de su trabajo. Y es aquí donde existen errores en las tesis porque empiezan a repetir de nuevo lo que es la conclusión. Y yo diría que quizás no error, sino que falta la discusión en cuanto a la bibliografía de lo que fue su marco teórico. Aquí hay que poner a discutir los distintos trabajos científicos hechos en otras partes del mundo con otros, quizás con otros objetivos, pero en directa relación a lo que nosotros estamos haciendo. Aquí hay que decir que, por ejemplo, el autor 1 le dio esto, a nosotros nos dio esto otro, al autor 3 le dio otra cosa y explicar desde el punto de vista del investigador el porqué de estas diferencias. Eso es lo que falta generalmente con respecto a la discusión. Y bueno, hay otro tipo de errores como de forma, como por ejemplo las referencias, a veces faltan muchas referencias o no están en el formato que corresponde. No podemos mezclar tipo de formato. Formato me refiero a si es Vancouver, si es APA, etcétera. No se pueden mezclar ambos estilos. Si es que dicen Vancouver, bueno, debe ser toda la tesis con Vancouver y lo que se les recomienda a todos es utilizar un gestor bibliográfico que esto lo haga automáticamente y así se van a ahorrar mucho tiempo.
Para finalizar, decir que existen hartos recursos para poder apoyarse. La verdad que desde el punto de vista del alumno, cuando uno hace estadística o metodología de la investigación en segundo o tercer año, y cuando ya en el quinto toca hacer la tesis, la verdad que uno no se acuerda de nada. Es ahí un doble trabajo por parte de los alumnos de empezar a volver a buscar. Y aquí va también un consejo, una guía para los tutores de tesis, que también ayudan en este punto a los alumnos. Estos videos también tienen como objetivo ayudar a estos profesores y tutores de tesis, en el cual los pueda ayudar con la coherencia de su trabajo, más allá del fondo conceptual de la tesis, desde el punto de vista como especialista, ayudarlos a ustedes también del punto de vista de la forma, de la metodología que se va a usar. Es aquí también una función importante de los tutores que les interesa la investigación, poder formarse un poco más en lo que es investigación, y obviamente que les va a traer muchos beneficios en su área profesional.